Cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, gracias Padre por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, la oportunidad que tú nos das de venir ante tu presencia. Gracias Señor porque tú nos escogiste para estar hoy aquí. Hoy queremos adorarte, queremos glorificarte con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Queremos honrarte con nuestra obediencia. Queremos, Señor, que tú seas el engalanado de esta mañana. Que este lugar se llene de ti, que tu espíritu, así como lo sentimos en la alabanza, también pueda correr, pueda fluir en medio de la predicación, porque son tus palabras, Señor, las que van a hablar a nuestro corazón, las que van a marcar nuestra vida, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, que no haya palabras humanas, ni pensamientos, ni tampoco palabras propias, Señor, sino que todo lo que se hable esta mañana sea lo que hay en tu corazón y lo que tienes para tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Quiero que me ayudes a decirle al que tienes a tu lado: pon tus 5 sentidos en orden para que escuches la palabra de Dios. Y quiero contarte algo que hemos estado hablando a lo largo de este mes o de estas semanas. Hemos estado tocando una historia de la Biblia, y esta historia se encuentra en Génesis 3. Es donde empieza a hablar de la tentación o del pecado de Adán y Eva. Y nos han mencionado en diferentes ocasiones que aquí ellos fueron tentados estando en el huerto. Pero Dios les dio una indicación y les dijo, ya se les sabe todo, ¿verdad? Y les dijo que había un árbol del que no podían comer. ¿Cuál era ese árbol? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? El árbol del bien y del mal. Sí, era un árbol. Dios les había dado una indicación muy específica. Pero aquí pasó algo, ahí en Génesis 3:6, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero en el versículo 8 hay algo que llamó mucho la atención, y es que dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nótense aquí varias cosas. Después de que la serpiente habló, ella acepta lo que la serpiente le está diciendo. No sé si usted ha leído esta historia o ha puesto atención en las predicaciones, pero anteriormente habíamos comentado, y en la palabra lo dice, que el hombre se movía por la palabra de Dios. Si Dios decía: vas a señorear a los animales, el hombre, ¿qué hacía? Señoreaba. Si Dios decía: te vas a pasear por el huerto y vas a descansar y lo vas a disfrutar, el hombre, ¿qué hacía? Lo obedecía, ¿verdad? Pero aquí pasa algo. Después de que la serpiente habla, Eva acepta lo que la serpiente está diciendo. Y aquí algo interesante es que ella involucró todos los sentidos. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 10 dice: y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién le dijo al hombre que estaba desnudo? ¿Y quién puso en el hombre esa sensación de miedo o de temor? Las sensaciones, al momento que escuchó la voz de la serpiente, se activaron y empezaron a tomar forma en ellos. Porque Dios primero decía una cosa y ellos obedecían, y ellos creían a lo que Dios hacía. Pero cuando la serpiente habla, los hace dudar y los hace creer cosas que Dios no había dicho. Entonces, hasta aquí entonces la
la humanidad funcionaba conforme a lo que Dios decía. Y esto quiero que quede bien claro. El diseño original siempre ha sido que la humanidad se guíe conforme a lo que Dios ha dicho. En su palabra, con su boca, a través de sus promesas. Dios habla y las cosas se hacían, pero al pecar, vieron y por lo que vieron, hicieron. Entonces, sus ojos fueron abiertos cuando pecaron y todos sus sentidos se abrieron para que pudieran seguir entrando a este reino de tentaciones. Notemos cómo todo el reino de la palabra, o cómo era todo el reino de la palabra. En el principio todo se regía por la palabra de Dios, pero aquí al pecar pasan al reino de las sensaciones. Y esta predicación yo la titulé Lo que me define, porque vamos a entender qué es lo que nos hace ser quienes somos. Una vez más te vuelvo a repetir, antes era lo que regía el reino de la palabra, pero al pecar se convirtió en el reino de las sensaciones. Dijo Adán, yo tuve miedo. Ya estamos metiendo o estamos involucrando un sentimiento. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. La justificación. Todo eso está en las sensaciones, en los sentimientos, en las emociones. Ya no es la obediencia, es una sensación como se empezaron a regir. Ya no es lo que Dios dice, ahora es lo que yo siento. Yo siento que estaba haciendo las cosas mal, dijo Adán, y por eso me escondí. No sé si esto te suena parecido o esto ya va tomando forma para ti, pero muchas veces nosotros nos dejamos guiar más por lo que sentimos y pensamos que realmente por lo que Dios ha establecido en su palabra. El problema con esto es que esta herencia pasó a nosotros y es lo que hoy me dirige. Ya no hay otra fuente que gobierne mi vida más que la percepción. Como yo percibo las cosas, así lo tomo. Como yo percibo las cosas, así me siento. Y esto es un grave problema. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, la vida cambia. Y el problema es cuando el enfoque no es lo que Jesús hizo por nosotros, sino lo que nosotros tenemos que hacer por Jesús. Y esto es un punto muy importante. Muchas veces creemos que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Nuestro pensamiento, nuestra sensación es enfocarnos en agradar o en hacer lo que lo haga, que nos ame más o que nos quiera más. Y no nos enfocamos realmente en lo que Él ya hizo. Él nos amó sin nosotros amarlo. Él nos perdonó sin haberle pedido perdón. Pero a veces estamos más concentrados en lo que tenemos que hacer por Él, sin fijarnos en lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esto se convierte en una carga religiosa. Muchas veces creemos que tenemos que enfocarnos en, es que ¿cómo dejo de ser tan peleonero? ¿Cómo dejo de ser tan mentiroso? ¿Cómo dejo de este pecado que me está consumiendo? ¿Cómo le hago para ya no sentir estas cosas? Y estamos tan enfocados porque decimos, Señor, no quiero pecar contra ti, no quiero desagradarte, pero nos concentramos más en cambiar el problema en nosotros que hacemos de este problema un Dios. Y eso no es lo que el Señor pide de nosotros. Espero ahorita lo entiendas mejor. Pero comenzamos a vivir por la ley. Anteriormente, antes de que Jesús viniera, todo se regía por la ley. Ojo por ojo, que no hagas esto, que no hagas el otro, que tienes que hacer tantas oraciones para agradar a Dios, que te tienes que portar bien para agradar a Dios, que tienes que hacer esto para agradar a Dios, y todo se regía en base a la ley. Pero cuando Jesús viene, entramos en un tiempo en el que Él, abolió la ley, la terminó, para que ahora a través solo
de su sacrificio, de su perdón, nosotros tuviéramos libre acceso al Padre. Y ahora eso nos da gracia y nos acerca delante de Dios. Entramos por la gracia, pero de esta forma en la que pensamos de qué tengo que hacer para agradarlo, comenzamos a vivir por la ley. Y quiero decirte lo que dice 1 Corintios 15:56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si lo tienes por ahí, Gerson, para que lo pongas, por favor. Y claramente aquí dice que el poder del pecado está en el mandamiento. ¿Sabes cuándo es cuando más nos desconcentramos de hacer la voluntad de Dios? Cuando estamos muy enfocados en cumplir una parte de la ley, o cuando estamos muy concentrados en hacer lo correcto, que hacemos de eso nuestro Dios. Y entre más mandamiento me dan que debo seguir, más se despierta el pecado en la persona. No sé si te pasa con tus hijos, que por más que les dices que no se hacen las cosas así, más lo hacen. ¿Sí les ha pasado? A ver, dile al que tienes a uno, ¿sí te pasa o nada más a la pastoral? A todos nos pasa. Entre más en la iglesia nos dicen, esto no lo tienes que hacer, esto déjalo, esto está mal, esto no se tiene, es cuando más nos sentimos y más decimos, es que no puedo. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos rigiendo en la ley. Y aquí dice que lo que forja el pecado, o lo que hace que pequemos, pues es estar presionados por la ley. Entonces, cuando Dios no contesta a nuestras oraciones y en cambio nosotros no se ve por ningún lado, tendemos a castigar a Dios. Esto pasa muy comúnmente cuando estamos muy enfocados en Dios, cámbiame, Dios transfórmame, y cuando vemos que Dios no hace nada en nosotros, lo que tendemos a hacer es, bueno, si no me vas a cambiar, pues así déjalo, más me voy a hacer rebelde, o más me voy a hacer enojón, o más me voy a hacer de esta forma. Tendemos nosotros a intentar dañar a Dios. Y aquí hay un problema, y es que muchas veces nosotros llegamos a ser cristianos, o llegamos a Cristo, y lo vemos como la solución a todos nuestros problemas. Y de hecho esto es bueno, porque llegar a Cristo con un problema nos hace conectar con Él. Pero el problema es cuando no cambiamos este enfoque. Vemos a Jesús como el Salvador de nuestros problemas, de nuestras cosas mentales, de todo lo que tenemos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no lo vemos como Señor. Él es nuestro Salvador, pero Él quiere ser tu Señor. Amén. Dios no puede ser el jefe de tu vida cuando el que gobierna eres tú. Cuando lo que gobierna son tus emociones, lo que sientes, lo que piensas. Él no puede gobernar ahí. Mira, muchas veces nosotros creemos que el hecho de venir a Jesús nos va a quitar de todos los problemas. A veces hacemos nosotros el problema lo más importante y decimos, Jesús es la solución. Claro que lo es, pero ahorita te voy a explicar y no quiero que me malentiendas, porque a lo mejor sí estoy diciendo las cosas muy rápido y lo estoy haciendo de una forma en la que yo lo entiendo, pero tal vez tú no. Pero vemos a Jesús como un salvavidas, como un microondas, como una varita mágica, pero Él no quiere que lo veamos así. Realmente Él quiere que entiendas que Él es Señor. ¿Se acuerdan que hablamos sobre autoridad? Y la autoridad es aquella a la que nosotros nos rendimos y le rendimos cuentas. La autoridad máxima en la tierra es Jesucristo. Y cuando nosotros lo reconocemos a Él, como cuando hacemos la confesión de fe, decimos, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Lo primero que decimos es, te reconozco como mi Señor. Cuando yo reconozco a Él como Señor, le estoy diciendo, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú reines en mi corazón. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Pero decimos, pero quiero que me quites estas cosas.
Quiero que me cambies esta manera de vivir. Quiero también que me transformes. Y a veces nos concentramos más en la salvación de nuestra vida, porque queremos salvar los problemas que traemos, antes que enfocarnos en que Él sea el Señor. ¿Ya me estoy dando a entender un poquito mejor después de todo el rodeo que les hice? ¿Sí? Ok. Bueno, el Señor quiere salvarnos, porque esa fue su misión. Pero también quiere que nosotros nos sometamos a su señorío. Y eso es lo primero. A Jesús se le reconoce como Salvador cuando haces la oración de fe. Y esto es algo que pasa sin que te lo merezcas. Tú dices: Señor, yo quiero que seas mi Salvador, y esto es algo que Él te da como un regalo. Es increíble de creer, ¿no? Que algo tan hermoso pase a nosotros con solo decirlo con nuestra boca. Que algo tan precioso como la salvación, porque estábamos perdidos, hermanos. Lo que hizo Adán y Eva fue una cosa terrible que se nos pasó a nosotros. Nos hizo caer en maldición, en condenación, en perdición, y esto nos separaba completamente de Dios. Lo que Jesús hizo fue una obra gloriosa que nos hizo conectar una vez más al Padre. Por eso aceptarlo en nuestro corazón es decir: gracias, porque ahora yo sé que voy a volver a ti. Somos de Él y vamos a volver a Él. Solo si le confesamos y le reconocemos. Este regalo de la salvación no te lo ganas. No es algo por lo que tengas que pagar, no es algo con lo que tengas que hacer mandas, ni tampoco por lo que tengas que hacer muchas cosas. Es gratis y es para todos y es maravilloso. Pero esto pasa por medio de una oración y es glorioso. Pero el señorío de Cristo, cuando tú le dices: gobierna mi vida, no es solo por una palabra, ni tampoco es por una oración. Esto es por obediencia. Aquí se rinde, es por sumisión. Y esto es lo que es difícil, esto es lo más complicado. Pero vamos a entender una cosa. Fíjense, nos hablaban también en estas predicaciones y nos decían que en ese día muchos, cuando lleguemos ante el trono del Señor, muchos le dirán al Señor: Señor, Señor. Pero Él les dirá: apartados de mí, porque yo no los conocí. ¿Cómo le podemos decir Señor, Señor, si realmente no estamos sometidos al señorío de Cristo, si no hemos hecho su voluntad? Cuando yo le llamo Señor y cuando lo reconozco como mi Señor, es porque me he sometido a Él, me he sometido a su voluntad, he hecho lo que Él me ha dicho que haga. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos pasado años rogándole al Señor que nos cambie, que nos quite una vida de pecado, que nos quite los malos hábitos y los deseos pecaminosos y todo lo que nos hace sentir inmerecedores. ¿Cuántos han hecho esto? Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame y todo esto. Pero ¿sabes qué? Esto es algo que le pertenece al señorío. Esto es algo que se va a la sumisión. Él te salvó, tú ya eres salvo, porque ya lo confesaste. Pero ahora todo eso de cámbiame, transfórmame, renuévame, es algo que tú tienes que someter al señorío del Señor. Mira lo que dice Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cada vez que le pedimos a Dios que nos cambie, nos estamos enfocando en nuestra propia vida, en nuestros propios deseos. Hágalo así: me estoy enfocando en mí mismo, en ganar mi vida, porque estamos haciendo de nuestro deseo de cambiar un ídolo. No sé si lo logramos entender, pero a veces es tan fuerte este anhelo de ser transformados
o de ser cambiados, que lo ponemos en primer lugar. Es que ¿por qué no dejo de ser así? Es que ¿por qué? Y esto es lo que le da vueltas a nuestra cabeza. Y es que ¿por qué me hacen? Y es que ¿por qué me dicen? Y es que ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, estamos haciendo eso de un ídolo. Oramos tanto para que Dios nos transforme y nos haga perfectos. Buscamos a Dios para que nos sirva. ¿Cómo hacemos esto? Cuando le decimos lo que les acabo de decir: cámbiame, Señor, transfórmame. No lo buscamos por quien Él es, lo buscamos para que Él haga en mí. Y eso hace que las cosas sean distintas y que nosotros pongamos nuestra vida antes que la de Dios. Y aquí este versículo nos decía: el que se quiere enfocar en salvar su vida, la perderá. Perdemos tanto tiempo enfocándonos en esto, en quiero cambiar, en quiero que me transformes, porque dice que, y todo el que pierda su vida, o sea, Señor, yo dejo de lado lo que yo quiero, yo dejo de lado el querer ser menos mentiroso, dejo de lado el querer ser lo que sea que quiera ser, pero hoy me rindo ante ti para hacer tu voluntad. Porque cuando hagamos esto, el que pierda su vida, el que ponga de lado todo eso por causa de mí, la hallará. Cuando tú dejas de lado tus problemas, tus emociones, tus situaciones, por enfocarte en la voluntad de Dios, es ahí cuando empiezas a vivir una vida que nunca te imaginaste que ibas a vivir. Comienzas a vivir una vida diferente, una vida llena de bendición, de victorias, de gracia, porque ya no te estás enfocando en ti, en lo que tú sientes, en lo que tú quieres, te estás enfocando en lo que Dios quiere, y eso cambia todas las cosas. Pero sabes que como vivimos en un mundo de sensaciones, para nosotros es más importante el que me hagan sentir bien, el que no me vayan a dañar, el que, ay, es que ya dijeron de mí, ay, es que yo me siento así, por eso no voy a la iglesia, yo. Y mientras yo quiera vivir ganando mi vida, la voy a perder. Entre más te enfocas en ti, más mal te sientes. ¿No te ha pasado? Entre más te enfocas en el problema, en la situación, en cómo estás, en lo que dicen los demás, más frustrado estás. Pero cuando todos tus sentidos se alinean a la voluntad de Dios, comienzas a vivir en victoria. Dile al que tienes a un lado: secreto para ti. Esta es una clave para tu vida. Nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad que sí? Estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, cuando uno recibe a Cristo, se conecta al diseño original inmediatamente. Lo creas o no lo creas, Él se conecta a Dios y comienza a fluir en el espíritu todo lo que es de Dios, todo. Pero el alma se tiene que alinear al espíritu y el cuerpo se tiene que alinear también. O sea, todo nuestro ser se tiene que alinear al espíritu de Dios. Y esto es complicado porque muchas veces no entendemos que hay algo dentro de nosotros que ya está perfecto con Dios. Tu espíritu, al recibirlo, ya, o sea, es perfecto. Pero ahora nuestra alma y nuestra carne son las que pelean una batalla. Y vamos a ver lo que dice Salmo 37:4. Quisiera adelantarme, pero después no sé si los vaya a hacer bolas. Dice Salmo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El problema es que nosotros aplicamos la fórmula mal. Primero a Dios le pedimos las peticiones de nuestro corazón y luego, si nos acordamos, nos deleitamos. Si nos acordamos, porque regularmente no nos acordamos. A veces nos enfocamos más en: Señor, cámbiame, transfórmame, haz los deseos de mi corazón. Incluso cuando cumplimos años, ¿qué es lo que decimos? El Señor concede las peticiones de tu corazón, ¿verdad que sí?
Y aquí dice que lo primero que tenemos que hacer es deleitarnos, disfrutar de lo que Dios ya hizo, de lo que Él ya planeó para nosotros, de lo que dice que nosotros somos en su palabra. Primero es enfocarnos en eso y gozarnos y disfrutar de eso, y luego Él concederá lo que anhele nuestro corazón. Aunque te voy a decir algo, cuando tú te deleitas en el Señor y lo haces toda tu vida, enfocas toda tu vida en Él, no hay algo que sueñes que sea para ti. Todo lo que sueñas comienza a enfocarse en Dios. Tus planes, tus proyectos, tus deseos pasan a segundo término y comienzas a enfocarte y a soñar lo que Dios quiere, a anhelar lo que Dios quiere, y por eso es que se pueden hacer realidad, porque todo lo que anhele nuestro corazón, si nos deleitamos en el Señor, Él lo concede, y es una promesa, lo creas o no, es así, porque su palabra no miente. Mucha gente quiere el milagro, pero pocos quieren la renovación de la mente. Y lo que yo te estoy hablando es renovar los pensamientos, es renovar el enfoque que tenemos de nuestra vida en Cristo. Dejar de verlo como una varita mágica que está para nosotros, para que nosotros le pidamos deseos y nos los cumpla. El Señor no tiene problema, ya lo vimos, con conceder los anhelos de nuestro corazón. Pero Él quiere que aprendamos primeramente a enfocarnos en Él, y esto se da por medio de la renovación de la mente. Muchas veces puede el Señor hacer el milagro, puede hacer una petición que tú has tenido ahí por mucho tiempo cargando, o una necesidad que has traído en ti. Puede hacer el milagro, además te puede sanar, puede levantar a una persona de una silla. Pero si el milagro sucede y no hay renovación de la mente, entonces no pasa nada o no sirve de nada. El milagro te puede impactar, porque claro que impacta, pero el milagro no te va a sostener a lo largo del camino. ¿Recuerdas que hubo 10 leprosos que fueron con Jesús? 10 fueron sanados, pero solo uno regresó. Porque muchos buscan el milagro, muchos buscan la transformación, muchos buscan sentirse bien, pero pocos buscan el señorío de Cristo. Y por eso es necesaria la renovación de nuestra mente. El milagro, escuchen esto, puede que limpie la casa, la deja lista porque hay una liberación en ti y pasan cosas increíbles. Pero si la casa está vacía, si no hay algo que ocupe ese lugar en tu casa, entonces todo lo que se salió, todo lo que había en ti, regresa. Y regresa con más fuerza, regresa peor que lo que está. Por eso es que no podemos enfocar nuestra vida en un milagro o en un cambio. Tenemos que enfocarla en que Él sea nuestro Dios y agradarlo a Él para que esto funcione. Si no, no va a funcionar. Dios tiene que llevarnos a renovar nuestra mente, no respecto a lo que tenemos mal o lo que estamos haciendo mal. Él tiene que renovar nuestra mente respecto a Él, a lo que pensamos de Él, a lo que creemos de Él. Si yo voy a ver siempre a Dios como una varita mágica, esto no funciona. Pero si yo renuevo mis pensamientos y lo veo como el Señor, entonces aquí esto va a ser distinto. Y aquí vamos a hablar de algo que espero poderlo explicar. Muchas veces intentamos cambiar nuestra vida de ser algo. Por ejemplo, una persona que siempre ha mentido, una persona que toda su vida se ha regido por la mentira, que su cultura es la mentira. A lo mejor desde chiquito su mamá le decía al de Coppel, dile que no estoy. Y ese niño creció viviendo esas cosas, y para él la mentira es parte de su vida, es parte de su cultura. Y esto es un pecado, ¿verdad que sí? Mentir es pecado. Pero nosotros no podemos decirle al pecador que tiene que dejar de hacer lo que hace,
porque es como decirle, deja de existir. Y aquí ponle el nombre al pecado que quieras. Este es solamente un ejemplo muy sencillo. Es como decirle, deja de existir, y es como tratar de corregir o hacer una discriminación con la persona. La persona no comprende qué se quiere decir cuando le dices, deja de hacer tal cosa, porque esa es su verdad y esa es su identidad. Cuando hay algo que rige nuestra vida, no podemos decirle cambia porque sí o cambia por esto, porque es algo que es parte de esa persona. No se puede cambiar de la noche a la mañana. No se trata de arrepentirse, de ser mentiroso. El verdadero arrepentimiento se trata, fíjate bien, de dejar de identificarte con ese pecado. Porque cuando tú vienes a Cristo, Él transformó tu vida, Él cambió tu vida, Él ya hizo muchas cosas que lo dice su palabra, pero muchas veces seguimos identificándonos con lo que antes éramos. Seguimos identificándonos con, no, es que yo siempre he sido mentiroso, pero ya estás en Cristo. Y en Cristo Él dice que todas las cosas son hechas nuevas. Nuestro espíritu lo sabe, pero nuestra carne, nuestras emociones batallan para creerlo. En la renovación de la mente está en darle la batalla a esos pensamientos y comenzar a creer lo que el Espíritu ya dice, dejar de creer que soy un mentiroso y creer ahora en lo que Él ha dicho, que todas las cosas en Cristo son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas en Él. Entonces yo tengo que dejar de identificarme con ser un mentiroso. Y cuando eso quiera venir a mi vida, tengo que comenzar a creer que Él ha hecho todo nuevo. No sé si me estoy dando a entender. Pero recuerdas que al inicio comencé diciéndoles que al principio de todas las cosas en el Edén, el reino se regía por la palabra, por lo que Dios decía. Dios declaraba algo y eso era. Y también hablamos del reino de las sensaciones. Es que yo siento que soy un mentiroso. Pero ahora tenemos que intentar diferenciar estas dos cosas. Cuando llegas a Cristo, vuelves a regirte por el reino de la palabra. Entras una vez más a la cultura del reino. Entras una vez más a la verdad que Dios ha dicho, pero necesitas hacer a un lado o separar el reino de las sensaciones o lo que estás sintiendo o estás pensando o estás creyendo. Necesitas conectarte con la palabra de Dios. Y si Él ha declarado para ti que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece, es porque todo lo puedes, porque realmente Él ya lo declaró. Dáselo fuerte al Señor. Al rendirse a Cristo, nos lleva a comprender que no se trata de cambiar lo que siento, porque aquí vamos a perder mucho tiempo intentando cambiar cómo te sientes. Se trata de cambiar el enfoque de tu identidad. Deja de preocuparte porque no cambias. Deja de preocuparte porque no puedes dejar tal cosa. Deja de preocuparte porque no puedes dejar de mentir, dejar de robar, dejar de sentir. Comienza a identificarte por lo que dice su palabra, por lo que Él ya declaró en ti. Porque si lo hacemos al revés, vamos a perder nuestra vida. Lo dice la palabra, dejemos de guiarnos por lo que sentimos, renovemos nuestra mente. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están adorando a Dios, por ejemplo, ahorita en la adoración, todos levantando nuestras manos, rindiéndonos ante el Señor, pero de repente viene un pensamiento que te dice, ay sí, hipócrita, ¿qué levantas las manos si tú eras un mentiroso? ¿Por qué levantas las manos si aquí está la hermana que te cae gorda? ¿Por qué te rindes al Señor? ¿Por qué cantas si vienes peleado con el marido? ¿Cómo te sientes? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te sientes? Alguien dígame cómo se siente si esos pensamientos vienen a su vida. Mal,
culpable, señalado, pues como un hipócrita, ¿no? Parte de lo que Dios hace en nosotros es que tal vez sí estábamos en esa condición, y de hecho eso era nuestra condición original. Y muchos pensamos que así se ve el perdón de Dios, y creemos que Dios dice: te perdono, pero no vuelvas a hacer nada de eso porque te estoy mirando. Pensamos que Dios está en la alabanza nomás viéndonos a ver: ay, Nancy, es que tú eres una hipócrita, no, es que tú hiciste esto. Y Dios no es así. Parte de cambiar la mente es decirle al Señor: Señor, renueva todo lo que sé de ti, cambia mi imagen de ti y revélate en mí. Hechos 26:18 dice: para que se abran tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí el contexto de lo que está hablando es que está hablando de Pablo. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, eso ya lo vimos las semanas pasadas. Pero aquí lo que está diciendo en el texto es que para que reciban, y recibir es tomar, apropiarse, agarrar. Y perdón en griego, la palabra es griega y se dice ápesis. Y esta palabra ápesis quiere decir perdonados, dejándolos como si nunca hubieran cometido lo que cometieron. ¿Qué está diciendo? Que Él nos ha perdonado de forma que todo eso que vino a tu mente de me siento mal, me siento hipócrita, me siento falso, todo eso, la palabra perdón quiere decir que cuando nosotros lo recibimos, el Señor nos deja como si nunca hubiéramos cometido ningún pecado. Recibir a Cristo te hace una persona completamente nueva. Te hace una persona, yo no sé por qué no se emociona, pero lo que quiere decir es que todo eso que tenía en tu mente, todo eso que condenaba tu vida, ya no está, porque Él te perdonó. Es como si volvieras a nacer cuando recibes el perdón de Dios. Amén. Lo que Dios te dice es: quiero que entiendas que recibir perdón es apropiarte, agarrar ese pecado como si nunca lo hubieras hecho, no porque no lo hiciste, sino porque Él ya lo llevó, porque Él ya lo pagó. Y ahora, como tu vida se la rendiste al Señor, ya no tienes por qué discutir con Dios. Ya no tienes por qué decir: Señor, es que no cambio. Señor, es que mira, yo siempre he sido mentiroso. Yo siempre he sido un ladrón. Señor, es que mira, yo veo pornografía. No, Él ya te perdonó. Y todo eso que antes hiciste, cuando recibes verdaderamente el perdón de Dios, si hay un arrepentimiento en tu corazón, Él lo toma y lo desecha como si nunca lo hubieras hecho. Eso es de lo que tienes que apropiarte, de entender, renovar tus pensamientos y creer que ya no eres un ladrón, que ya no eres un mentiroso, que ya no eres un falso, que ya no te cuesta perdonar, sino enfocarte en que Él ya lo hizo por ti. Él lo hizo por nosotros. Y Dios tiene muchas cosas para darnos. Mira, hay algo aquí importante, y es que la arrogancia no es ser rico. La arrogancia es cuando le discutes a Dios y le dices: Señor, es que yo no puedo, es que yo no sé hacer. Te conviertes en una persona arrogante delante de Dios, porque Él te dice: si yo ya pagué por ti, ¿por qué tú te lo recuerdas? ¿Por qué tú lo sigues haciendo? ¿Por qué tú sigues creyendo en algo que ya no eres? Te perdoné y te dejé como si nunca lo hubieras hecho. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentirías
Si tú nunca en tu vida hubieras cometido ni un solo pecado, de esos de los que te avergüenzas. A ver, dígame. Como un angelito, ¿cómo te sentirías? Piénsalo, te doy un segundo para que lo pienses. ¿Cómo te sentirías si eso que te condena, si eso que te hace preocuparte, sentirte mal, sentirte poca cosa, cómo te sentirías? Libre. ¿Cómo? Ligerito, santo, ¿qué más? Puro. Tranquilo. Pues te felicito. Te felicito porque sabes que ese es tu estado ahora que estás en Cristo Jesús. Así es como Él te ve, así es como te ve el Padre. En Jesús estás limpio, estás santo, estás ligerito, estás puro, irreprensible, sin mancha, porque Él te dejó así. Es algo para alegrarse y creerle al Señor. Dile al que tienes a un lado, felicidades porque estás puro. Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te condena? Nadie, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es algo que se te esté exigiendo hacer. Esto es algo que ya se hizo y que tienes que apropiarte porque es tuyo. Eso ya lo hizo Jesús en la cruz por ti. Él lo llevó, lo borró, y delante de Dios estás como si nunca hubieras cometido ningún pecado, porque Dios ve la sangre de su Hijo corriendo sobre ti. Amén. Jesús, siendo inocente, fue como un culpable para que nosotros, siendo culpables, podamos vivir como inocentes delante de Dios. Y el inocente no ha hecho nada. No hay nada de lo que se te culpe, no hay nada de lo que se te condene, porque Él ya lo pagó. Y si esto es lo que Dios piensa de ti, entonces, ¿qué importa lo que digan tus pensamientos? ¿Qué importa lo que diga tu carne? Porque la carne va a seguir deseando. La carne va a querer siguiendo enfocarse a lo malo. El alma va a seguir odiando. El alma va a seguir teniendo rencor y amargura. Pero el alma se tiene que alinear al Espíritu. Tú tienes que darle un peso al Espíritu más que al alma. Porque tienes que hacer de tu espíritu y del Espíritu de Dios lo más importante para ti. Estas promesas son para tu espíritu, para que el espíritu lo crea. Porque tienes que alinear la carne y el alma a lo que el espíritu ahora sabe y a lo que el espíritu ahora conoce. Dice Deuteronomio 36: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esto lo habló en el momento de dar la ley. Dios está diciendo: cuando circuncide tu corazón, podrás amarme y vivir. Mientras no lo haga, no puedes amar a Dios y no puedes vivir. Pero eso es algo que hace Dios. ¿Y cuándo se cumple esta promesa? Esta promesa se cumple en Cristo. Colosenses 2:11 dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él lo cumplió. Cristo Jesús hizo todo
lo que tú y yo teníamos que hacer y lo cumplió, lo cubrió. ¿Sabes qué es la circuncisión? ¿Sí sabes o no sabes? Levante la mano el que no sepa. Bueno, el que sí sepa, porque es, bueno, ya hay varios que sepan. Okay. La circuncisión es quitar esa parte que está de más, esa parte que no sirve, que no funciona. Pero aquí dice que hay una circuncisión del corazón, y esto es espiritual. Él tiene que quitar todas esas cosas que no nos sirven, que nos estorban, que están de más en nosotros. Pero ¿sabes qué dice aquí? Que Él ya lo hizo. A través de Jesús, Él hizo todas las mandas que a lo mejor tú te puedas aventar. Él ya pagó con todo lo que tú tenías que hacer. Y ya quitó de tu vida todas esas cosas que te ataban al pecado. Lo hizo en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús estamos circuncidados. Nuestra naturaleza pecaminosa Él la quitó. O sea, Cristo hizo un trabajo completo. No solo nos dio la salvación, sino que quitó la naturaleza de pecado que entró por medio de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros estamos luchando contra nosotros mismos, realmente lo estamos haciendo por ignorancia, por no conocer todo lo que las Escrituras dicen sobre eso. Dice primera de Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Puedes pasar toda la vida, hermano, pensando en lo que tienes que hacer para quitarte del pecado, sin comprender que Cristo ya lo hizo. Dice la palabra, ya se lo dije, según de los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿De qué está hecha una nueva criatura? Una nueva criatura está hecha del Espíritu de Dios. Y aquí quiero que comprendas algo muy importante, y es que cuando Él se conecta con nosotros, cuando Él nos hace parte de su familia, nos pasa su ADN, nos pone en nosotros su simiente, su semilla, y nos hace parte de Él. ¿Qué quiere decir? ¿Tú te pareces a tu papá? ¿Sí? Pues claro, es tu papá, ¿verdad que sí? Tiene sus ojos, tiene su color de piel, bueno, algunos. Tiene su cara, además dicen, no, tú eres un clon de tu papá. Ponen ahí como si fueran fotocopiados, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué pasa cuando venimos al Señor? Es que nos hacen una fotocopia de Dios. Nosotros somos igualitos a Dios en el Espíritu. Nuestro espíritu tiene su esencia, tiene su forma, tiene su manera de pensar, tiene su manera de ser, tiene todo lo que es Dios, está en ti. Y aquí lo importante es que nosotros podamos comprenderlo y entender que debemos darle más peso al espíritu que a la carne y a lo que sentimos, para que nuestro espíritu pueda vivir y entender que está hecho a la nueva imagen de Dios, a su semejanza. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto tienes que entenderlo, es una afirmación. Dios dice, si eres nacido de mí, tienes mi simiente y no puedes pecar. No, esto no es un mandato, mi hermano. Esto no es algo así como que, no es pecado. No, esto es una afirmación. Como tú te pareces a Dios, Dios no peca. O sea, no es algo que no quiera, sino que no le sale. El pecado no está en él. Y tú eres de la simiente de Dios. No puedes, no porque no quieras, es porque no es tu naturaleza. El pecado ya no está en ti cuando tú eres parte de la simiente de Dios. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y esta es la clave, andar en el Espíritu. Yo tengo que
darle más peso a las cosas espirituales y al espíritu para que no satisfaga los deseos de la carne. Cuando tú le das más peso a la carne, el espíritu poco a poco se va apagando y se va desconectando, y tu carne está tan fortalecida que el espíritu lo dejas a un lado. Pero cuando tú te enfocas en creerle a Dios, en someter tu voluntad a la de Dios, en leer su palabra, en orar, en guardar sus mandamientos, en ser lo que Él ha declarado de ti, en obedecerlo a Él y en someter tu voluntad a Él, entonces el espíritu se fortalece. ¿Y qué pasa cuando el espíritu está fortalecido? La carne no lo domina, la carne no lo controla. No es que no pueda o no, no es que no quiera, sino que no puede, porque es un ser espiritual. Es algo que está dominando lo que somos y ya no se puede satisfacer los deseos de la carne. Último, 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que nos abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Aquí nos está diciendo que siempre vamos a tener una batalla con el alma, y esto quiero que lo entiendas. En el alma están las sensaciones, en el alma están las emociones, en el alma están los sentimientos y lo que tú quieres. Pero aquí dice: abstente de ellos, porque esta es una batalla que siempre vas a tener. La carne está pegada al espíritu como una sanguijuela. No te la puedes quitar, pero lo que sí puedes es dominarla. Lo que puedes es fortalecer el espíritu, porque tienes que entender que tú eres extranjero, eres peregrino, estás de paso por esta tierra. ¿Sabes quién es el que se va a ir con Dios? El espíritu. Se va a conectar con el Señor, pero nosotros tenemos que hacer que nuestra alma y nuestro cuerpo se sujeten a eso para que todo nuestro ser conjunto se vaya con el Señor. Entonces, mis hermanos, somos peregrinos, somos extranjeros. Lo que tú piensas de ti mismo, necesitas comenzar a someterlo a lo que Dios ya ha hecho de ti, a lo que Dios ya ha declarado para ti, para que puedas vivir en esa libertad y sepas qué es lo que te define. ¿Qué te define? La carne, los pensamientos, lo que sientes. El cristiano no se puede dejar guiar por lo que siente, tiene que regirse por lo que la palabra ya ha declarado de él. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.